Y bueno, ya se siente en el aire. Cada año en estas fechas lo podemos percibir, las vacaciones. Para algunos ya están con sus ojos puestos en la playa y que si el bikini y todo eso. Pero la verdad es que en las revistas, en los programas de televisión empezamos a ver también la cruz como un símbolo más relevante. La vida, la obra de Jesucristo. ¿Quién es este personaje? Y casi cada año las mismas revistas tratan de decirnos que Jesús no es quien la Biblia dice que es, sino que ese es otro personaje histórico que en realidad lo agarraron como una historia que fue creciendo y creciendo hasta que terminó siendo el Dios que conocemos hoy. La cruz es central para el cristianismo. A menos que entendamos la cruz, no podemos pasar de ser simplemente un grupo religioso para ser seguidores auténticos de Jesucristo. Para muchos la cruz es simplemente una pieza de joyería, algo que se ponen en el cuello o que usan en una pulsera. Pero ¿quién de nosotros en su sano juicio utilizaría una silla eléctrica o una guillotina para colgarnos en las cadenas? En realidad la cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de tortura y asesinato. Así que tenemos que entender por qué el cristianismo insiste tanto en la cruz de Cristo. Hoy quisiera que iniciáramos una serie de aquí hasta el domingo de resurrección, los siguientes 3 domingos, para hablar de Jesucristo y de la cruz. Iniciando hoy con la necesidad de la cruz. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, hablaríamos de la muerte que se halla en la cruz y el último de la vida que se halla en la cruz. Pero hoy empecemos hablando de la necesidad de la cruz. Y me gustaría que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de Romanos, el capítulo 5. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Si tienes una versión en tu teléfono o electrónica también, todas funcionan. Romanos, capítulo 5, verso 12 al 20. Yo tengo una nueva versión internacional, y voy a leerla en esta versión. Es muy importante que todos sigamos en algún texto la lectura. Compartamos con el que esté a nuestro lado para que todos podamos ver. Romanos 5:12 dice así: Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto,
Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta tarde vamos a estar hablando de 2 razones por las cuales la cruz es necesaria. Así que oremos para pedirle a Dios su ayuda. Padre, ayúdanos a entender esta parte en la Escritura. Te pedimos que tú abras la Biblia para nosotros, que la podamos comprender y aún más desear vivirla, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Esta sección, Romanos 5, 12 al 21, es una sección compleja, es una sección muy rica en ideas. El pastor Wiersbe lo explicó de una manera que me pareció muy simple y poderosa. Él dijo, lo que acabamos de leer es Pablo explicando cómo es que todos los hombres son pecadores y cómo es que la muerte de un hombre podría darle a un pecador una posición justa ante Dios. En esta sección aprendemos 2 cosas. ¿Cómo es que todo mundo llegó a ser un pecador por causa de una sola persona, Adán? ¿Y cómo es que por la muerte de otra persona, Jesucristo, tenemos vida en Él, todos los que creen? El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, solo ve a 2 hombres, Adán y Cristo. Cuando Dios mira a la raza humana, solo ve 2 hombres, Adán y Cristo. Todo ser humano está ya sea en Adán y perdido o en Cristo y salvado. No hay término medio. El versículo 14 declara que Adán es una figura, un tipo de Cristo. Él es el primer Adán y Cristo es el último Adán, según 1 Corintios 15. Así que tenemos el primer Adán y el último Adán. Y esta es una comparación entre la obra y las consecuencias de la vida de cada uno de estos 2 representantes del hombre, de estos 2 Adanes. ¿Por qué se necesita la cruz? ¿Por qué el cristianismo demanda una cruz? Bueno, la respuesta es porque en Adán todos pecamos. Este va a ser el punto más largo del sermón, así que no desmayen, los puntos 2 y 3 son más ligeros que este. Pero, ¿por qué necesitamos la cruz? Porque en Adán todos pecaron. Adán es nuestro representante. Observa cómo dice el verso 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Cuál es ese hombre? Adán. Todos conocemos la historia de la creación del hombre. Cuando Dios hace de la tierra un hombre y de su costilla una mujer y les dice, aquí está todo el jardín, están todos los árboles frutales, ustedes échenle ganas para todos lados, coman de todo lo que quieran, menos de este árbol. Había un solo árbol que tenían prohibido y ese era su mandato, coman de todo menos de este. Y Adán y Eva decidieron tomar de ese fruto, que no dice que era una manzana, por cierto, tomar de ese fruto, comerlo, y en esa desobediencia el pecado entró no solo en el corazón de Adán, dice entró en el mundo. Por medio del pecado entró la muerte. Ni el pecado ni la muerte eran parte de la creación original de Dios,
Pero debido a que Adán decidió agarrar de ese fruto, entró el pecado en el mundo. ¿Y cuál es el problema? Que Adán era nuestro representante. Adán era la cabeza de todos nosotros. Adán era nuestro campeón. El punto de vista de la jefatura federal considera a Adán, el primer hombre, como el representante de la raza humana que vino a causa de él. Como representante de todos los humanos, el acto de pecado de Adán fue considerado por Dios como el acto de pecado de todas las personas, y su pena de muerte fue judicialmente hecha la pena de muerte de todos. Lo que acabo de decir es lo siguiente: Adán es nuestro representante, y en el momento que Adán pecó, tú pecaste. En el momento que Adán pecó, yo pequé, porque todos estábamos en Adán. Él es el origen de la raza humana. Por ejemplo, aquí en México, si el presidente López Obrador decide pedir al Banco Internacional un préstamo, él como nuestro representante va y dice: quiero un crédito para México. Pone su firma ahí. Y a partir de entonces todos nosotros tenemos una deuda. ¿Por qué? Porque el presidente es nuestro representante. O de una manera más sencilla, tú vas a trabajar, tienes un empleo. Si tu jefe decide que ya no es buen negocio, que va a cerrar la empresa, tú te quedas sin trabajo. ¿Por qué? Porque tú dependes de él. Él es tu representante. Lo que Pablo está enseñando aquí es la unidad de la raza humana en Adán. Cuando en el verso 12 dice todos pecaron, quiere decir que todos nosotros pecamos en Adán cuando él pecó. Nos identificamos con él como la cabeza del género humano. Su pecado es nuestro pecado, su muerte es nuestra muerte. Del verso 12 al 14 hay algunas ideas muy importantes, pero que no son fáciles de entender. El argumento de Pablo, si tú observas verso 12 al 14, quisiera que leyéramos 13 y 14 que no hemos leído últimamente. Dice: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. ¿Cuándo se promulgó la ley? Con Moisés. Moisés bajó con 2 tablas de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Dice aquí: antes de promulgarse la ley, ya existía pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, observen lo que dice ahí: si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. ¿Cómo sabes que hiciste lo malo si no hay ley? Dice: es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, en todo ese tiempo en que los hijos de Adán y sus hijos, y Moisés bajó con las tablas de la ley, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato. ¿Qué mandato quebrantaron las personas que vivieron entre Adán y Moisés? No había ningún mandato de Dios que quebrantar en ese tiempo. Adán sí quebrantó un mandato, dice aquí el verso 14, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. ¿Cuál mandato quebrantó Adán? No comas de ese árbol. Ese fue el mandato que tenía de parte de Dios. Terminó Adán de comer su fruto, entró el pecado en el mundo, Adán fue contaminado, y Adán murió, y su hijo murió, y todos los demás murieron, aun cuando no había bajado Moisés con las tablas de la ley. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? La lógica de lo que está diciendo es la siguiente. Sabemos que Adán murió porque desobedeció una ley divina, pero las generaciones desde Adán hasta Moisés también murieron, aun cuando no había leyes que desobedecer.
así que debieron haber muerto por el pecado de alguien más. La paga del pecado es la muerte. La única razón por la que alguien muere es porque desobedece el mandato de Dios. ¿Por qué se murieron los hijos de Adán? ¿Por qué se murieron todos los que vivieron antes de Moisés, antes de que no había ley? Porque ya eran culpables en Adán. No necesitaban quebrantar un mandato para ser culpables. Cuando Adán pecó, tú y yo pecamos. Así que de Adán recibimos dos herencias que nadie quiere. Una es el pecado original, que así como Adán pecó, yo ya pequé. Aún desde que soy concebido, ya soy pecador. La Biblia enseña que yo no soy un pecador porque peco, sino al revés, peco porque soy pecador. Desde el momento en que llegué, salido de fábrica, todavía con la envoltura encima, ya eres pecador. ¿Por qué? Gracias a Adán. Porque en Adán tú pecaste igual que yo. Esa es la primera mala noticia en Adán. La segunda es que heredamos, Adán se lo pasó a su hijo y su hijo se le pasó a su propio hijo, esa tendencia hacia el mal. No solo heredamos la culpabilidad del pecado, sino que también heredamos esta inclinación a hacer el mal. De tal manera que en la primera oportunidad que tenemos, pecamos, porque nos gusta el pecado. Si el pecado no nos gustara, nadie pecaría. Siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Si el pecado supiera berenjena, yo sería un hombre santo. Pero como el pecado sabe más a helado de vainilla, pues soy un pecador. Así que hay dos razones por las que pecamos. Una es porque somos pecadores desde antes de nacer, y la otra es porque tenemos una inclinación al pecado, una inclinación hacia el mal que nos hace escoger el mal cada vez que podemos. Ustedes han visto niños chiquitos, bebés, que en la primera oportunidad que tienen le dan un cocotazo a su compañerito en la cuna. Así somos. Todos tenemos esa inclinación perversa hacia el mal. Tal vez tú estás pensando, oye, no, qué mala noticia. ¿Cómo es que por la culpa de Adán yo soy pecador? Eso no es justo. No es justo, pero es la mejor noticia que vas a escuchar esta tarde. Porque gracias a que Dios imputa, te acredita el pecado de Adán, podemos entonces ser acreditados la justicia del segundo Adán, Jesucristo. Voy a hablar de eso más adelante. Adán era nuestro representante legal. Todos estábamos en Adán. Y cuando él pecó, nosotros pecamos. ¿Cuál es el problema? Que el pecado trae la muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Dios ama al hombre. Dios no creó al hombre para que muriera. Dios creó al hombre para que tuviera vida y vida en abundancia. Así que el pecado es un enorme problema en nuestra relación con Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como la paga del pecado es la muerte, ¿con qué se paga el pecado? Con la muerte. Tú pecaste, tienes una deuda. ¿Qué dice esa deuda? Muerte. Alguien tiene que morir. La paga del pecado es la muerte y solo la muerte paga el pecado. Eso es lo que estamos tratando de decir. Solo la muerte paga el pecado. En el Antiguo Testamento tú has leído cómo Dios permitió al pueblo de Israel ofrecer un cordero, un cabrito, un sacrificio, un animal en sacrificio, lo mataban y entonces le echaban la sangre, la cubría a los judíos. El sacerdote rociaba la sangre y decían, su pecado ha quedado cubierto.
Su pecado ha quedado atrás. Dios permitió durante ese tiempo, en su justicia, que hubiera un sacrificio en forma simbólica para tolerar el pecado y para pasar por alto el pecado. Esto es algo que yo estoy aprendiendo recién esta semana, que hay una enorme diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la obra de Jesucristo. Cuando en el Antiguo Testamento mataban un animal para sacrificarlo por el pecado, solamente cubría el pecado, pasaba por alto la mirada sobre el pecado, pero no se pagaba el pecado. El pecado no había sido pagado hasta que vino Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Llevó sobre sí el pecado, quitó nuestro pecado. El asunto del pecado se resuelve en Jesucristo, nuestro segundo Adán. Él es el que lleva, el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios escogido. Dios estaba actuando en su justicia perfecta, pues Él estaba esperando la llegada de su propio Cordero. Cada vez que en el Antiguo Testamento mataban un animal para cubrir los pecados de alguien, era un acto de fe que miraba hacia adelante a la llegada del Cordero de Dios, que realmente quita el pecado. Era un anticipo, un yo pagaré por esta muerte, hasta que llegó Jesucristo y pagó realmente por ella. Jesucristo quita la muerte para siempre, porque Él recibió en sí mismo todo el castigo de nuestro pecado. Por eso la cruz. ¿Por qué necesitamos la cruz? Porque alguien tenía que morir. Adán pecó, todos pecamos, y la única manera de pagar por el pecado es la muerte. Alguien tenía que morir, y Cristo decidió morir por nosotros, porque así lo quiso Dios el Padre. Es una elección suya. ¿Por qué en la Biblia se nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras? ¿Por qué Cristo pagó conforme a lo que había sido profetizado? Yo creo que de toda la historia Dios escogió que Cristo viniera en cierto momento cuando estaba este terrible método de asesinato llamado crucifixión. Cristo pudo haber nacido en nuestra época y entonces le hubieran dado una inyección letal. Pudo haber nacido en Francia y le hubieran cortado la cabeza de un solo golpe. Pero Dios decidió que naciera en ese momento y lugar, pienso yo, para demostrar con la crueldad de la cruz cuánto odia al pecado. Dios es santo y solo la cruz sangrienta y ese terrible dolor y sufrimiento que produce en la víctima, creo que mostraba cuánto Dios odia al pecado. La segunda razón de por qué se necesita la cruz es por el carácter santo de Dios y su carácter amoroso. Por cuanto Dios es santo, Él no quiere mantener su mirada en el hombre pecador. Dios es santo y no quiere ver al hombre pecador. La Coalición por el Evangelio lo dice de esta forma: la santidad de Dios se refiere a la pureza moral absoluta de Dios y también a la distancia absoluta entre Dios y sus criaturas humanas. El profeta Isaías declaró: Santo, santo, santo es el Dios, Señor Dios Todopoderoso. Es la única descripción de Dios que se repite en la fórmula triple, es decir, un recurso literario para dar un gran énfasis. Dios no solamente es un poquito santo, sino que es realmente, realmente, realmente santo. Esto sirvió para recordar a Israel en el contexto original y a nosotros hoy día que la santidad de Dios es un asunto de enorme importancia espiritual. También sirve como una advertencia para que recordemos los humanos que nosotros no somos santos. La santidad es un marcador central de la división fundamental entre Dios y la criatura humana pecadora.
Es decir, hay un abismo entre un Dios que es santo y un hombre que es pecador. ¿Por qué se necesita la cruz? Y lo que estoy tratando de decir es que Dios es tan santo y el hombre es tan pecador que Dios no quiere poner su mirada en él. Pero al mismo tiempo que Dios es santo, Dios es amoroso. Y ahí está el conflicto. Que Dios es tan amoroso que no quiere dejar al hombre en su condición de miseria. Por un lado no puede ver el pecado en el hombre, por el otro lado no lo quiere dejar a su suerte. Y en la cruz estas dos bondades de Dios, su santidad y su amor, se unen, mostrando el juicio sobre el pecado, pero la provisión para el pecador. Dios ideó un plan que puede satisfacer tanto sus demandas de santidad como las de justicia y amor. Envió a su propio Hijo como un segundo representante de la raza humana. Por eso, todo ser humano está en Adán o está en Cristo. Está en Adán y perdido o está en Cristo y salvado. No hay puntos intermedios. Por eso el versículo 14 declara que Adán es un tipo o figura de Cristo, que Él es el primer Adán, mientras que Cristo es el último Adán. No lo estoy inventando, está allí en el texto. Hay dos Adanes. El primer Adán es un tipo de Cristo. Hay pocas veces donde la Biblia utiliza esta palabra tipo, forma, figura, y esta es una de ellas. Donde nos dice Adán representa, prefigura, muestra quién es el segundo Adán, Cristo. Por eso, del verso 15 en adelante, lo que Pablo concluye es una serie de contrastes entre el primer Adán y el segundo Adán, entre Adán y Jesucristo. Fíjate en el verso 15, te voy a ir leyendo los contrastes. El verso 15 dice, por la transgresión de un solo hombre, y observa cuántas veces se refiere a un o uno en toda esta parte, por la transgresión de un solo hombre murieron todos, pero el don abundó para todos en Cristo. Verso 16, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver no con un pecado, sino con una multitud de pecados. El verso 17, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, pero reinarán en vida por otro. Verso 18, una sola transgresión causó la condenación de todos, pero ahora hay justificación que da vida a todos. Por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Contraste, el primer Adán, el segundo Adán, lo que hizo el uno, lo que hizo el otro, cómo la regó el primero, cómo lo compone el segundo. Y lo que hace Jesucristo es muchísimo más abundante y provechoso que lo que echó a perder Adán. Lo que está diciendo esta sección es, la obra de Cristo no se compara con el riegue de Adán. Lo que hizo Adán fue terrible, pero lo que hace Cristo, la manera como lo restaura, no tiene comparación. De nuevo, Wisby lo dice de esta manera. El primer Adán fue hecho de la tierra, pero el postrer Adán, Cristo, vino del cielo. El primer Adán fue un rey de la vieja creación, mientras que el postrer Adán es rey sacerdote sobre la nueva creación. El primer Adán desobedeció en un jardín perfecto, mientras que el último Adán obedeció en un terrible desierto. La desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte sobre la raza humana, pero la obediencia del último Adán trajo justicia, salvación y vida a todos los que creen. A través del primer Adán, la muerte y el pecado reinan en este mundo, pero a través del último Adán, la gracia reina y los creyentes pueden reinar en vida.
Fíjate cómo en el Antiguo Testamento se nos habla de que es el libro de las generaciones de Adán. ¿Y sabes cómo termina el Antiguo Testamento? Termina con la palabra maldición. Mientras que el Nuevo Testamento es el libro de las generaciones de Jesucristo y termina con la palabra no más maldición. El paraíso de Génesis que Adán perdió se restaura en el Apocalipsis a través de la cruz de Cristo. Por eso la cruz es necesaria, porque satisface tanto la santidad de Dios como su deseo amoroso de salvar al hombre. La doctrina de la cruz es extraordinaria. Hay muchísimo que debemos pensar y analizar y creer acerca de esto. Pero sé que no a todos les apasiona igual que a mí este mismo tema. Solamente quiero concluir con esto. Uno puede tener un conocimiento intelectual acerca de la cruz de Cristo, pero ese conocimiento debe llegar 30 centímetros más abajo, al corazón. Si lo único que tienes acerca de la cruz de Cristo es un entendimiento de cómo funciona, tú estás en Adán. No has recibido los beneficios de estar en Cristo. Y te encuentras en una situación donde el juicio de Dios está sobre ti. Así como el acto de pecado de Adán resultó en la muerte inevitable de todos sus descendientes, así el acto de obediencia de Cristo resultó en la vida inevitable de todos los que creen en Él. Si tú crees en Él, inevitablemente tendrás vida, porque Cristo ha vencido. Cristo ha quitado de en medio eso que nos separaba del Dios Santo que se llama pecado. La paga del pecado es la muerte. Cristo ya pagó por eso. Ahora tú tienes acceso a un Dios Santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, sino que ve a Cristo. Y aquel pecado que te cayó sin pedirlo, por causa de Adán, que dijiste, eso es injusto, ahora puede convertirse en la justicia de Cristo, en los beneficios de la vida santa de Cristo, si tú quieres. Dios puede imputar la justicia de Cristo, acreditar, poner a tu favor esa justicia. Por eso cantábamos en la mañana acerca de la cruz y cómo Cristo ha pagado por ella, y damos gracias por la cruz, porque a través de la cruz recibimos ese perdón que tanto necesitamos. ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿Estás seguro de estar en Cristo y no en Adán? Es la pregunta más fundamental. Y la pregunta que se hará también cuando tú llegues delante de Dios. Dios no va a preguntar, ¿eres pecador? Ya sabemos. Ya sabemos porque en Adán todos pecaron. La pregunta es, ¿quién va a pagar por tu pecado? ¿Tú o Cristo? Y si la respuesta eres tú, dicen, pásale por esa puerta amplia, ahí van todos. Pero tú puedes decir, Cristo pagó por mí, yo he creído en Él y he recibido la justicia que está disponible en Él para todo aquel que cree. La primera vez que por la fe confesamos nuestro pecado ante Dios con sinceridad, lo que Dios te regala es su justicia, la justicia de Cristo. Y tal vez alguien aquí necesita por primera vez pedirle a Dios que le regale la justicia de Cristo, que reconozca que es pecador, primero porque en Adán ha pecado y segundo porque a la primera oportunidad le ha dado por su cuenta. Cada uno de nosotros ha pecado. Cada uno de nosotros peca a diario. Como somos pecadores, ejercemos nuestro llamado de pecador y ahí vamos. Pero en Cristo, tu pecado puede ser pagado por Él. Si tú necesitas hoy por primera vez reconocer ante Dios que eres pecador
y pedirle que te dé la justicia de Cristo, por favor hazlo, no dejes pasar esta oportunidad. Y si tú ya lo hiciste, las demás veces que por la fe confesamos ante Dios nuestro pecado, lo que Él nos regala no es su justicia, sino su comunión. Algunos necesitan su justicia. Esta tarde otros necesitarán su comunión. Quizás hay algo que has estado haciendo, que has estado pensando, que no agrada a Dios, y lo que necesitas es restaurar tu comunión con Él. Toma un tiempo para hablar con Dios. Así que simplemente vamos a terminar orando. Y tú habla con Dios. Nadie tiene que saber qué es lo que tú estás hablando con Dios. Si tú necesitas su justicia, hazlo ahora. Pídele que Él perdone tu pecado y te regale la justicia de Cristo. Y si tú necesitas su comunión, confiesa a Dios tu pecado y confía que Cristo ya pagó por ti. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por la cruz de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has dado marcha atrás a todo el desorden, el caos y la muerte que entró por Adán. Y ahora, inevitablemente, la vida viene en Jesucristo para todo aquel que cree. Te pido, Señor, que si alguien aquí no ha confiado en Jesucristo para su salvación, lo pueda hacer hoy. Y Señor, también queremos gozarnos de este perdón que está disponible por la cruz de Cristo cada día, pidiéndote que tengamos una comunión contigo, que nuestra cercanía, nuestra amistad no se interrumpa por causa de nuestra maldad. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el trono de nuestra vida y que tú nos guíes este día y el resto de esta semana, porque lo pedimos en Jesús. Amén.